Jorge Tellerman, director del Complejo Teatral de Buenos Aires. Político, empresario y periodista argentino. Fue el cuarto jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, secretario de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre 2000 y 2003, embajador en Cuba en 1998, director de Información Pública de la Organización de Estados Americanos. Hoy nos va a hablar sobre la dramaturgia de Roberto Arlt. Hola, buenos días o tardes. Gracias por venir en medio del calor y del verano por aquí. Y para mí era doblemente estimulante poder venir a conversar acá con ustedes, en principio porque la conversación con otros de intereses relativamente similares siempre nos enriquece, y además por el sujeto y el objeto de esta conversación. Ustedes seguramente, y todos, vamos a escuchar estos próximos meses, más que de costumbre, hablar de Roberto Arlt. Se cumplen estos años 75 años de su muerte, y como todos tenemos la superstición de los números redondos, seguramente habrá homenajes, recuerdos escritos, y uno de ellos lo voy a hacer yo, lo vamos a hacer nosotros en términos institucionales, en los teatros públicos de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y por qué elegimos Arlt para reabrir una de las actividades de contenidos, de producción de contenidos más importante, como es el Teatro San Martín y los teatros públicos de la Ciudad de Buenos Aires? Arlt es para muchos el mayor innovador de la literatura argentina. Y es un caso extrañísimo. Por un lado, en su momento muy rechazado y cuestionado no solamente por la academia, sino hasta por sus pares. Arlt es un personaje multifacético que recorrió desde la literatura, la crónica periodística, la invención. Era un gran inventor de cosas inútiles. La más recordada era, sobre todo para las mujeres, las medias panty. Él la inventó, pero su esposa decía que parecían en realidad una cobertura de pescado, porque le había puesto en la punta un látex. Era un inventor de cosas inútiles, y esas formas multifacéticas de vida aparecían en sus personajes. Sus personajes están allí, en esa manera de entender la literatura en general, su compromiso con el periodismo y luego el teatro, que es su tercer parada, su tercera instancia, su tercer detenimiento, y es al que yo quiero particularmente referirme y que muchos creemos que es el momento de mayor esplendor de él. Él siempre entendió que aún esa crítica que se le hacía, y que él aceptaba, él se definía como alguien con unas influencias muy extrañas, a diferencia de lo que pasaba en la literatura argentina y latinoamericana. Sus influencias venían de otro lado, sus influencias venían de los grandes clásicos rusos, de Dostoyevsky, de Tolstoy, de la astrología. Muchos de sus personajes aparecen, el astrólogo particularmente es uno de sus personajes, pero también en su literatura y en su dramaturgia aparecen referencias al saber astrológico. Él lo estudiaba. Esas eran sus influencias, que además, como nos recordaba el gran Oscar Mazota, el inventor, el creador o el introductor de la semiótica y de la semiología, de la interpretación semiológica, que ustedes por ahí deben haber estudiado y recordado en la Argentina, y que era fue uno de los grandes rescatadores de Arlt. Él nos recordaba que en realidad sus influencias además eran producto de las lecturas que él hacía de las malas traducciones. Había unas pésimas traducciones de la literatura rusa de una editorial muy barata llamada Tor, muy mal traducida, y él las leía allí. Y escribía como leía, porque era un autodidacta, cosa también que sus pares y la academia le señalaban y desdeñaban, ¿no? Tu formación era a puro
a pura voluntad. Él decía después en el prólogo de Lanzallamas que sí, pero que cuando uno tiene, cuando tiene algo que decir, lo escribe de cualquier manera y lo escribe en cualquier lado. Me parece que es una de las, sin duda, marcas que atraviesa toda su literatura y toda su vida y que a muchos nos señala una forma de ser, una forma de vivir. A quienes analizamos o estudiamos para luego ejercer algo que tenga que ver con el decir, con producir un decir que luego circula en la sociedad. Eso me parece que es un concepto que lo marcó su época y nos marca. Cuando hay algo que decir, se escribe de cualquier manera. Riéndose aún de esas que él mismo reconocía, sus falsas de sintaxis. Él se decía así mismo, yo soy un rusófilo, por eso, porque leía esos grandes clásicos y los leía mal, como decía Mazzotta, en pésimas traducciones, y entonces luego escribía hasta con fallas de ortografía y sintaxis. Abelardo Castillo, otro grande argentino, decía, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con este genio desopilante? Creo que utiliza otro adjetivo. Y semianalfabeto, genio desopilante y semianalfabeto que nos legó El juguete rabioso, Lanzallamas, 300 millones, esa crónica, que nos legó lo mejor de la literatura. ¿Dónde lo ponemos? ¿Nos reímos de él porque era por esa forma de escribir o efectivamente, como luego hicieron Ricardo Piglia, Oscar Mazzotta, César Aira, Oscar Steinberg, los grandes, tanto de la escritura como de la crítica y de la interpretación literaria, lo tomaron como lo que es, Beatriz Arlo, quizás el iniciador de la literatura, muy formado también, hijo de su siglo, un siglo XX que fue mezclando con luces y sombras los momentos utópicos y de invenciones más formidables con los momentos más oscuros. Él nace en 1900, muere muy joven en 1942, es decir, vive en los momentos de esplendor, caída en los momentos claros y los momentos oscuros del siglo XX. Es hijo de su época, de un existencialismo que por ahí ni siquiera él lo sabía, aunque lo debía haber leído, heideggeriano, hace suya esa máxima de Martin Heidegger, en la época en que Heidegger también estaba entre el amor por Hannah Arendt, una cabeza vinculada a las ideas de liberación, y luego lo que se vio, una descripción en el momento más oscuro de Occidente, como fue una cercanía de él con el nazismo. De Heidegger él toma eso, la idea de que la lucha es la forma de la existencia. La lucha es la forma de la existencia y que a su vez eso lo lleva a tomar partido en un momento donde era inevitable tomar partido. En Argentina, en el campo de la literatura, partidos maravillosos. Ojalá se pudiera vivir siempre, aún en esa confrontación, por una confrontación de esa riqueza. En esa época había dos grandes grupos, por ahí no tan diseñados, aunque luego el relato histórico lo definió más claramente, porque se pasaban de un lado a otro, el Grupo Boedo y el Grupo Florida, en el caso de los artistas y escritores. El Grupo Boedo, aquellos que creían que el arte en general, la producción artística y la literaria, tenía que ser un compromiso de vida. Los otros, desde una perspectiva más estética. Él, González Tuñón, como grandes referentes, Elías Castelnuovo, Boedo, los grandes, inmensos, Borges, Bioy Casares, Ocampo, en Florida. Pero muchos iban y venían. El gran González Tuñón nos decía, a quienes en un momento estábamos en un taller literario, que también lo veía y lo estudiaba a Art, que también como los grandes de ellos entráramos y saliéramos de esos lugares. Y Art lo hacía, entraba y salía. Porque además esa manera de vivir la literatura, la narrativa, el periodismo y la dramaturgia como compromiso, nunca lo hizo caer en la caricatura. El trabajo de sus personajes le permitía tomar, como fueron algunos de sus grandes hitos, ¿no? Su primer obra de teatro, que es donde el tipo cambia y siente que lo que tiene que decir no hay mejor herramienta que el teatro para decirla. Su primera obra, 300 millones, la toma de un caso que él mismo había escrito en sus crónicas policiales. Porque él como periodista tenía, al principio en crítica, pero luego esencialmente desarrolló en otro gran diario de la época, que se llamaba El Mundo,
como cronista policial y las famosísimas aguasfuertes porteñas, esas pinturas de nuestra vida en la ciudad de Buenos Aires, en los años, hacia los fines de los años 20. Empezó alrededor de 1928 a escribir allí y siguió escribiendo. Uno de los casos que él sigue es el suicidio de una sirvienta. Una sirvienta que se arroja bajo las vías del tren y que lo inspira a escribir su primera obra de teatro y a sentir que es el teatro su forma de expresión. 300 millones, una fábula hermosa y un sueño que mezcla sueño y vigilia, los sueños de un ser humilde que sueña ganar la lotería, 300 millones en esa época, y que hoy sigue siendo muchísimo. A partir de allí se vuelca básicamente al teatro. A un teatro que muchos lo acercan a la idea del teatro de la crueldad, del que también hartó o Pirandello, o con rasgos también del teatro de Pirandello. Pero a diferencia de, por ejemplo, en el caso de Artaud, en el caso de él, donde ese otro teatro de la crueldad siempre estaba mucho más ligado al desgarro existencial individual. En el caso de él siempre ha sido, tanto su literatura y muchísimo más su teatro, el desgarro de la vida del hombre situado en sociedad. No es azaroso que su obra haya sido escrita en esos años y particularmente la del teatro haya sido escrito hacia finales de los años 20, 30, hasta su muerte, 1942. Deja inconclusa la obra con la que vamos a comenzar nuestro ciclo de teatro público, que es El desierto llega a la ciudad. No es casual, no es azaroso que haya sido escrito en los años del huevo de la serpiente, donde en Europa en principio, pero en el mundo comenzaron seguro, para muchos de nosotros, los años más horrorosos del siglo XX y el surgimiento de los totalitarismos. Eso anida allí. Y como último, elegí esa obra por esa historia que sintetizo en 2 palabras. El desierto entra a la ciudad, que nunca logra estrenarlo y que ahora lo vamos a estrenar. Un hombre es elevado a la categoría, cree César, y el pueblo lo eleva a la categoría del César. A tal punto lo eleva a la categoría del César que se le inventan milagros. Sanador, puede todo, él solo vence los obstáculos, cree el pueblo. El pueblo lo unge básicamente por su prepotencia, él hablaba en una época de la prepotencia del trabajo, por la manera en que se presentaba a sí mismo y porque un coro de aduladores hacía de él a alguien que todo el mundo creía que podía de todo. El pueblo cree que puede de todo y lo unge como César. El día que lo unge como César, además, una mujer muere. Y como él hace milagros, lo llaman para revivirla. Él dice, bueno, revivirla, se murió. Él intenta hacer algunos pases, no puede revivirla. Obviamente la mujer que está muerta sigue muerta y él, como era de esperar, excepto para ser pueblo, no puede hacer milagros. Y en el momento en que el pueblo se da cuenta que no puede hacer milagros y no pueda revivirla, lo mata. Ese pueblo que inventó esa idea de que no eran ellos mismos los artífices de su propio destino e inventan algo, cuando ese algo no sucede, no se hace cargo de lo que inventó, sino que cree que su invento en realidad los traicionó. Quien no nos traiciona porque nos sigue hablando, aún habiendo escrito hace 75 años, es Roberto Arlt, seguramente uno de los grandes, o el más grande, de los escritores argentinos. Te quería hacer una pregunta. Claro. Por lo que nos contaste, Robert Arlt, digamos, legitimaba muchísimo lo que hacía por su propia voluntad, ¿no? Así es. Si él estuviera vivo hoy, ¿con qué crees, cuál sería su mayor obstáculo con el que se enfrentaría? Y en base a eso, ¿cuál crees que sería el mensaje de él para los jóvenes? Como yo creo ya a esta altura se notaba, y sin duda ahora es un clásico, lo bueno de los clásicos es que nos hablan para siempre. Así que yo creo que algunas de sus cosas que dijo allí no ni siquiera habría que inventarle irrespetuosamente qué haría, sino me atrevo a decir, ya dijo lo que haría. Por un lado él nos dijo, y lo tenía señalado también por allí, que asistíamos, más o menos lo dijo de otra manera y mejor, como lo solía hacer,
al fin de la piedad, de la compasión. Venía una época muy cruel. Y en esta época, las crueldades cambian de forma, pero hay una sustancia parecida en este mundo, nos diría eso mismo. Nos diría que aún en la época en que no se sabe bien qué tipo de mundo crear, nuestra obligación es crear un mundo mejor. Lo que ha pasado en ese siglo en el que él se esperanzó y se deprimió y murió tan prematuramente, nos marcó eso. Que las formas que creíamos de mundos ideales terminaron muchos de esos sueños en pesadillas. Pero eso nos tiene que llevar a creer que no deben haber sueños. Él les diría a ustedes, sigan escribiendo y sigan construyendo mundos. La idea de querer construir con la literatura un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más feliz, es una forma de hacerlo, por más que no sepamos bien de qué se trata exactamente el mundo ideal. Sí, claro. Bueno, haciendo un paréntesis con el tema de Roberto Arlt, yo te quería preguntar sobre qué temas vas a abordar en la producción este 2017. Hemos tomado una decisión de trabajar con ejes temáticos. Por eso iniciamos como petición de principio, porque el San Martín, como el gran teatro de la Argentina, quizás uno de los grandes teatros públicos de Latinoamérica, también tiene una gran tradición en los clásicos. Podríamos haber reabierto con un Brecht, o podríamos haber reabierto con Shakespeare, como hicimos hacia el final por el homenaje a 400 años. Decidimos, no, vamos con un gran clásico, pero argentino, y uno no tan visitado. Así que, por un lado, vamos a trabajar eso, el eje de un autor como Arlt, un autor argentino, que aborda una cierta problemática universal, pero desde los ojos particulares. No es para volver a la idea trillada de pinta tu aldea y pintarás el mundo, pero ahí Arlt está allí. En eso, como en los grandes genios, los grandes clásicos, está lo que vamos a trabajar en esta parte del año. Vamos a trabajar la problemática de como sus personajes, ¿no? Hombres y mujeres que no encajan del todo en la sociedad, pero sin la cual la sociedad no sería tan rica. Porque después seguimos con otros autores, por ejemplo Gogol, porque queremos trabajar las influencias de Arlt, va a ser nuestra nave insignia, pero trabajamos, como les decía en la charla inicial, sus grandes influencias, sus influencias rusas. Era Nietzscheano por un lado, en términos de filosofía, pero su gran influencia era los rusos. Entonces tomamos Gogol, que va a ser una comedia para matarse de risa y matarse de pena. El inspector, que habla, y la va a poner el gran Daniel Veronese, de un inspector que llega a un pueblo para investigar la corrupción y en realidad lo que encuentra es que la corrupción se ha metido en todas las formas de la vida. Y no solamente en términos de la corrupción material, en términos también del intercambio de valores, las relaciones interpersonales. Y otro de los grandes directores de la escena actual, Guillermo Cacache, va a ser de Chekhov una adaptación de Chekhov, de una adaptación cercana a como en su momento le hizo un grande del cine ruso, de pieza inconclusa para piano mecánico, que es Platonov, donde va a estar nuevamente una pintura de época muy dura, de esa época, nuevamente en esos años iniciales del siglo XX, que preanunció lo que en muchos casos sucedería luego y que con la lectura de los diarios de hoy uno comienza a temer nuevamente que el mundo se esté preparando para una nueva locura. Creemos que cada uno desde lo suyo sería bueno que, deseando que no ocurra, haga cosas para, como diría Arlt a la otra pregunta que se hizo, ¿de qué manera uno no impida la locura? Porque los seres humanos somos así, pero en todo caso la retardamos o hacemos que los efectos sean menos nocivos. Yo creo que el teatro, la cultura en general y la comunicación son sin duda uno de los grandes herramientas, no para evitar la locura, pero para evitar o para atenuar sus nefastas consecuencias. Sí, yo quería saber qué autor argentino y qué autor internacional te parecen referentes en la literatura en la actualidad.
Afortunadamente no tengo uno, y seguramente ustedes tampoco, porque me parece que uno lee, el libro lo busca uno. Borges decía, ese libro eso no está escrito para mí. Cuando tomaba una novela, un cuento, un libro, y al poco tiempo, a pesar de lo que se dijera de esa obra, no lo conmovía. Yo creo que finalmente el libro lo busca uno, uno encuentra qué cosas conmueve. Y en lo personal voy saltando de autor en autor, pero más allá de lo que me pasa a mí, sí aconsejo de los argentinos, con mucho énfasis, leerlo sin duda Aira, homenajearlo a nuestro tan querido Piglia, que hace pocas semanas que ha muerto. Un gran homenaje es leerlo consistentemente, leer las crónicas de viaje maravillosas, quizás uno de los mejores, no argentinos, uno de los mejores escritores en lengua hispana de crónicas de viaje, como es Martín Caparrós, crónicas de viaje que están cargadas también de sentido. Su libro El hambre, que uno lo puede leer en la última obra, tanto en registro de un señalamiento de una problemática mundial, de sus oposiciones, de la opulencia al hambre, pero también como una crónica de viaje sobre eso. De los internacionales hay tantos. Nuevamente uno tiene que citar a lo que está leyendo en este momento. El cuento, género al que he vuelto últimamente con bastante insistencia, tiene para mí en este momento una de las mejores plumas, para hablar también de eso, en una mujer, Lori Moore, una escritora norteamericana, y como Estados Unidos estos próximos tiempos nuevamente se pondrá de moda para hablar de ellos y de lo que pasa allí con consecuencias en el mundo, les aconsejo que lean. Lori Moore tiene uno de sus últimos libros, unos 8 o 9 cuentos escritos sobre estos años, y con ese aire como el gran Carver, por ejemplo, también hacía, con un aire que sobrevuela en su literatura, que te hace entender que algo está sucediendo en esa sociedad. Léanla, Lori Moore.